Muy buen día, alumnos. Vamos a iniciar nuestra sesión de la materia Teoría del Conocimiento. La aplicación me indica que ya estoy compartiendo pantalla, así que me cambio de ventana. Me gusta compartirlo de esta manera por si es el caso de que alguien se une, poder estar atento al chat, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a iniciar. Hay algunos elementos previos a decir y posteriormente a decir, perdón, sobre nuestra materia, sobre qué es, qué significa teoría del conocimiento, de qué va, de qué trata, y posteriormente voy a proceder pues a explicar 7 productos, los primeros 7 productos, y esto, bueno, lo hago sobre todo por aquellos alumnos que todavía no han tenido la posibilidad de avanzar, lo puedan hacer. Hoy es miércoles, pues, al sintetizar las ideas de estos 7 productos, me parece que podrían avanzar de una forma correcta y considero que todavía alcanzarían a aprobar la materia de manera satisfactoria. Me parece que algunos tienen o que ya han avanzado, por lo menos han abierto los productos, pero bueno, todavía no los han enviado, entonces, pues, sobre todo para ellos va. Y para los alumnos que ya han presentado al menos estos productos, bueno, pues los voy a complementar con algunos otros elementos, además pues de las lecturas que ustedes ya han estado haciendo. Fíjense muy bien, lo primero que tenemos que explicar es lo siguiente. ¿Qué es la teoría del conocimiento? Cuando nosotros comenzamos a leer nuestro, nuestra guía, nuestro manual, pues directamente nos colocan en lo que es el origen ya histórico y nos ubican con algún autor, con algún filósofo, concretamente con Platón, y comienza, digamos, el recorrido, ¿ok? Pero sé que ustedes, y desde luego, pues, aquel que lea con atención, a partir de este recorrido histórico que puede hacer en la guía, en el manual, en esta amplia recopilación de lecturas y de textos filosóficos importantes, podría generar su propia definición para responder a qué es o qué implica teoría del conocimiento. Sin embargo, a mí me gustaría precisarlo un poco más para lograr centrar la disciplina en sí misma y posteriormente ahondar en en los productos. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Eric? Buen día. Buen día. Y también está Alma. Buen día. Mora. Qué bueno que se pudieron conectar. Nada más un favor, ¿me podrían aquí por el chat confirmar si sí ven mi pantalla, verdad? ¿Sí ven mi presentación? Es que hace unos días vi una sesión de una clase, pero por alguna razón no se ve, no se veía. Entonces, ¿ustedes sí pueden ver mis diapositivas? Ah, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, fíjense, alumnos, les decía, pues que voy a hacer como esta contextualización para saber y posicionar, pues, por qué, si yo estudio Derecho, si estudio Educación, si estudio Psicología, pues, por qué tengo que saber de teoría del conocimiento. Entonces, fíjense muy bien. La teoría del conocimiento en sí misma es una disciplina filosófica y que históricamente ha tenido o se le ha denominado de otras formas como epistemología, pero también como noceología. Es una disciplina, fíjense muy bien, que tiene una particularidad y de ahí la complejidad de la misma, y es que de lo que se trata de estudiar es al conocimiento en sí mismo. Pero aquí nosotros tenemos que prestar atención. ¿Por qué?
porque no es un conocimiento sobre un objeto en particular, no es un conocimiento sobre un concreto, ¿de acuerdo? Sino es la reflexión sobre el conocimiento mismo. Entonces, esta teoría del conocimiento, epistemología o nociología, en tanto que estudia lo que el conocimiento es, lo que el conocimiento implica, pues desde luego que se ha venido históricamente haciéndose preguntas del tipo, bueno, pues entonces, ¿cómo es que se genera el conocimiento? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? Los medios por los que podemos obtenerlo y desde luego distinguir qué sí es conocimiento y qué no lo es. La importancia de la teoría del conocimiento, filosóficamente hablando, no es poca cosa. Yo podría decir que entre otra disciplina que se conoce como ontología y la teoría del conocimiento, son las disciplinas más importantes y más fundamentales porque con ellas es con las que nosotros nos acercamos al mundo, ¿ok? Y no vamos a decir a un mundo concreto, pensando antropológicamente, pensando políticamente, no, sino para concebir lo que hay y lo que existe. Y ahorita pues que expliquemos a Platón, lo van a poder comprender bastante bien. Entonces, es una disciplina fundamental porque aquí, alumnos, aquí es donde decimos qué sí es el conocimiento y qué no lo es. Y evidentemente hay que tomar en cuenta que esto va a depender de los paradigmas que nosotros tengamos. En la Edad Media, lo más importante para el conocimiento era el concepto o la categoría de Dios, ¿de acuerdo? En el siglo XVII ya no será así. Entonces, esto ha ido cambiando. Otro de los conceptos también muy importantes dentro de la teoría del conocimiento es el concepto de verdad, ¿de acuerdo? ¿Qué es la verdad y qué no es la verdad? ¿Qué es la falsedad? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué esto es fundamental? De nueva cuenta, porque lo que nosotros podamos decir, lo que podamos afirmar respecto al mundo, pues se va a sustentar en esas condiciones que logremos otorgarles. De ahí que Platón haya sido el primero en estructurar toda una teoría para poder darle sustento a sus propias ideas. Entonces, la gran mayoría de los filósofos, en algún punto de sus obras, en algún punto de su pensamiento, se han detenido a decir cómo van a entender a la teoría del conocimiento. Porque, pues esto es lo que le va a dar pilar a lo que ya digan en su forma ética, en su forma lógica, en su forma política, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta disciplina filosófica, al hablar del conocimiento, es estudiada en casi todos los ámbitos de las ciencias sociales. Por eso les decía, ¿por qué si yo estudio educación, tengo que abordar lo que dice la teoría del conocimiento? Bueno, en primera, pues porque aquí estamos ante los conceptos más básicos y más fundamentales que nosotros debemos reconocer para saber si cuando estoy con el educando realmente estoy en un proceso de conocimiento o no lo estoy. Porque claro, resulta que si no sé definir conocimiento, pues entonces, ¿cómo voy a definir este proceso? Que claro, el proceso siempre va a venir en un segundo término. De la misma manera, incluso si lo pensamos desde el derecho, ¿cómo voy a sustentar, por ejemplo, una teoría de la justicia? Pues primero hay que poner las bases para definir qué es lo justo y qué no es lo justo. Luego entonces sí podré argumentar a favor de lo que yo esté señalando. Desde luego, la teoría del conocimiento en otras áreas no suele ser tan abstracta como lo es en la filosofía misma, pues porque en la filosofía se trata de eso, de profundizar, sino que se piensa o se busca pensar en función del objeto que se esté estudiando. Pero ya se los digo, educación, antropología, política, historia, economía, casi todas las ciencias sociales, en algún punto tienen que reflexionar sobre lo que es y lo que implica el conocimiento. Bien, dicho esto, y que les decía que es evidente que nosotros podemos averiguar a lo largo de las lecturas que hemos estado realizando, está perfecto,
Quería mencionarlo de esta forma para no dejarlo como un cabo suelto, ni mucho menos, sino para aterrizar qué implica el estudio de todos estos filósofos que hemos estado revisando y pues por qué se le llama teoría del conocimiento, porque aquí hay que preguntar sobre el conocimiento en sí mismo. Y entonces, uno de los primeros filósofos que lo hizo fue Platón. Y vamos que Platón no se guardó nada, no se reservó absolutamente nada, y hasta podríamos decir que ya en términos pues actuales y contemporáneos, desde luego, siendo justos con Platón, Platón para sustentar su teoría, pues tuvo que crear incluso otro mundo. Entonces, fíjense, la teoría platónica de las ideas. Platón nos va a decir que sí, que en efecto podemos generar ideas, pero va a decirnos, nosotros lo podemos generar y lo generamos en un segundo momento. ¿Por qué? Porque fíjense, Platón va a decir, las ideas que cualquiera pueda tener, en realidad esas ideas ya existen y tienen una condición. Esas ideas son trascendentales, eternas e inmutables. Y con esta parte trascendental, eterna e inmutable, de alguna manera Platón va a estar describiendo lo que más tarde alguien dirá principios divinos, ¿ok? Estos principios divinos o rasgos divinos es lo que pasados unos siglos, cuando estemos en el Imperio Romano, San Agustín o Agustín de Hipona se va a apropiar para decir que estos principios pues pertenecen en realidad a Dios, ¿ok? Ahorita les explico cómo se dio ese proceso de adaptación, pero bueno, fíjense muy bien, Platón nos va a decir, efectivamente, se pueden generar ideas, pero estas ideas son trascendentales. Es decir, que lo trascendental lo vamos a entender nosotros no como aquello que está presente aquí con nosotros, porque eso es lo que se va a llamar inmanente. Inmanente es lo que tengo aquí, lo más próximo, pero lo trascendental es, vamos, lo que está más allá de lo físico, ¿de acuerdo? Por eso decimos la teoría platónica de las ideas, pues porque en realidad no hay un lugar donde nosotros podamos señalar que están esas ideas. Platón va a utilizar una figura y va a decir el mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Pero ahorita llegó a esa parte. Otra condición, estas ideas son eternas, es decir, que para Platón todas las ideas han estado siempre y desde siempre. Por ejemplo, siempre ha estado la idea de agua, la idea de movimiento, la idea de humano, la idea de animal, la idea de guerra, la idea de diálogo, etc. Es decir, todo lo que nosotros podamos concebir ya siempre ha venido siendo o ha sido desde siempre y son inmutables. ¿Inmutable qué significa? Que no cambian. Por eso, esta teoría platónica de las ideas es básicamente como si estuviésemos describiendo a un Dios, ¿ok? Entonces, al ser inmutables, no cambian. Pero alguien le decía a Platón, oye, pero ¿cómo me dices que lo que tú estás diciendo que es lo verdaderamente real no cambia? Si cuando yo veo mi cuerpo y pues pasados 20, 30, 40 años, mi cuerpo ha envejecido, se ha marchitado y pues también veo que los animales se deterioran, que las montañas se deterioran. Ah, y ahí es donde va a responder Platón. Ah, es que mira, lo que no cambia es la idea, lo que sí cambia es la copia de la idea. Entonces, todos estos elementos, para Platón, digamos, todo lo que nos aparece acá en el mundo terrenal no es más que una copia de ese mundo ideal. En el mundo ideal, llamado por Platón como el topos Uranus, es donde se alberga la verdad, donde lo real existe, mientras que todo lo terrenal y que nosotros podemos palpar por los sentidos, etcétera, no es otra cosa sino una copia. Fíjense muy bien, esto ya parece cuando lo estudiamos por primera vez, pues nos parece una cosa descabellada, pero vamos a darle crédito a Platón pensando que fue el primer autor que pudo sustentar una forma para distinguir lo que es real de lo que no lo es
Y por supuesto, ¿cuál es la importancia? Diría Platón. Pues es que nosotros debemos hacer un esfuerzo por conocer lo que es real y alejarnos de lo que es la copia. Y por ello, bueno, va a generar la teoría de los dos mundos, y también este va a ser el punto por el que siempre se le va a criticar a Platón en términos de Aristóteles. Platón, queriendo explicar nuestro mundo, acabó creando otro. ¿De acuerdo? Y ahí pues una distancia importante entre estos dos autores, que además Platón va a ser maestro de Aristóteles. Entonces, fíjense muy bien, ¿cómo podríamos definir hasta este punto la teoría del conocimiento en Platón? Pues por medio de la teoría platónica de sus ideas, donde se tiene que crear un mundo, el llamado mundo ideal, que va a ser el mundo real, verdadero, trascendental, eterno, inmutable, respecto a nuestro mundo terrenal, que sí cambia, que sí está en devenir, en constante cambio, y que por lo tanto no debemos fiarnos del mismo. En Platón, alumnos, hay muchísimos conceptos que evidentemente no alcanzaría a tratar, si no la clase va a ser solo de Platón, pero por ejemplo también está el concepto del alma, o el concepto pues del ser humano, y cómo es que el ser humano éticamente se las tiene que ver en el mundo para poder actuar de forma recta. Bueno, ¿cómo es que Platón nos ilustra su teoría platónica de las ideas, o la teoría de los dos mundos? Bueno, pues lo hace por el mito de la caverna. En realidad es una alegoría para ilustrar lo que es real de lo que no lo es. Y si bien ya sé que ustedes ya lo leyeron pues en el manual, aquí solamente hay que distinguir dos cosas. La importancia de lo siguiente. Ya sabemos, están unas personas encadenadas viendo hacia el fondo de una caverna, y atrás de ellos hay una gran, vamos a decirlo así, una gran fogata, ¿ok? Entonces, al ser una caverna, pues es oscura, pero como hay fogata, hay unos centelleos de luces. Y como ellos están viendo hacia el fondo de la caverna y la luz está a las espaldas de ellos, pues lo que están viendo, va a decir Platón, no es otra cosa sino solo sombras. Y esa es la figura que va a decir para el ser humano, que el ser humano lo que ve en toda su vida no es otra cosa sino sombras, y por tanto tiene que hacer un esfuerzo para realmente conocer lo que es real y lo que es verdadero. ¿Qué es lo que va a hacer Platón? Nos va a decir, bueno, en algún momento uno de los esclavos se libera, se gira y se da cuenta que los otros esclavos que están ahí atados, pues solo están viendo eso, sombras. Hace un esfuerzo, sale de la caverna, y cuando sale, pues está el sol resplandeciente, queda cegado por un momento, y esta es la figura que va a utilizar Platón, la figura del sol como la idea suprema, la idea de bien y también la idea de belleza. Y va a decir Platón, cuando las personas encuentran el conocimiento genuino y verdadero, quedan cegados por un momento, lo que en la actualidad podríamos decir que es algo así como quedamos impactados. ¿Por qué? Pues porque conocer lo verdadero no es poca cosa. Decía Platón, es salir de la mentira y darte cuenta que has estado en una mentira para de pronto ver lo que es real y verdadero. Bueno, ya después de esta alegoría de la caverna, se van a desprender varios problemas. Por ejemplo, el problema ético. El que ya tiene conocimiento, el que ya no es esclavo, el que ya está liberado, ¿qué es lo que tendrá que hacer? Problema ético, regresar y liberar a sus compañeros o esperar a que lo hagan ellos por sí mismos. Algo así como, ¿y qué tendría que hacer el filósofo? ¿O qué tendría que hacer el maestro? ¿Tendría que regresar y enseñarles a los otros el error? Pero ¿y qué tal que a ellos no les parece que sea un error y terminen por condenar? Como fue el caso con Sócrates. Acuérdense de Sócrates, maestro de Platón, maestro al menos en cuanto a ideas, fue condenado a la muerte. Otros filósofos del Renacimiento, como Galileo Galilei, también científico evidentemente, fue condenado. Giordano Bruno fue condenado. Pues aquí existe un problema ético muy fuerte. Y bueno, por la condena, es dato curioso nada más, por la condena de Sócrates, es que Platón va a ser el primer
pues sí, el primer autor, la primera persona, en instaurar, fíjense muy bien, un lugar, un recinto donde se puede generar conocimiento, que fue la academia. Y la ventaja es que dijo Platón, pues aquí en la academia vamos a poder decir lo que nosotros queramos y aquí no nos van a condenar, ¿ok? Será hasta el 1080 en Bolonia, en Italia, cuando surja la primera universidad, pero para tiempo de hace 2500 años hablamos de una academia con Platón. Bueno, y luego va a estar la reminiscencia del conocimiento. Va a decir Platón, pues dado que nosotros provenimos de ese mundo ideal, en realidad nosotros ya lo sabemos absolutamente todo. Lo único que tenemos que hacer es recordar esas ideas de las que ya hemos participado, porque para Platón estamos en este mundo terrenal, algo así por un castigo. En algún momento nuestra alma estaba en el topus urano, en ese mundo ideal, pero por alguna razón, pues ha caído, se ha caído a este mundo terrenal y tiene que hacer un esfuerzo para, toda vez que muera el cuerpo o la cárcel del alma, nuestra alma pueda regresar a ese mundo terrenal e ideal. Evidentemente, alumnos, sé que en tiempos contemporáneos esta perspectiva parece descabellada, pero si la razonamos con detenimiento y la analizamos con detenimiento, pues la verdad es que tiene problemas todavía muy interesantes y que varios de ellos, a decir verdad, pues todavía no se han resuelto. ¿De acuerdo? Bueno, voy a seguir porque se me agota el tiempo, pero Eric, Alma, si en algún momento tienen una duda, me detienen y no hay ningún problema. Ok. Respecto al producto 2 o el tema 2, tiene que ver con Aristóteles. Aristóteles, a su vez, fue alumno de Platón. Él sí lo fue directamente. Platón no fue alumno directamente de Sócrates, lo escuchó algunas veces, pero pues Sócrates era, era indomable, entonces Sócrates hacía lo que quería, no le importaba tanto tener una escuela, sino simplemente que la gente pensara. Pero bueno, en el caso de Platón, donde todo ya se va constituyendo, cuando Platón funda la academia, Aristóteles va a ser el alumno y pues sin duda va a ser el alumno más brillante que, llegado el tiempo de madurez, Aristóteles va a criticar en lo absoluto a Platón. Y básicamente la obra de Aristóteles siempre está a la contra de Platón, pero bueno, generó ideas propias e ideas muy buenas. Básicamente, ¿cuáles son los conceptos que se destacan en la guía o qué es lo que se nos pide de Aristóteles? Básicamente la lógica y la metafísica. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque, alumnos, Aristóteles escribió sobre absolutamente todo. Aristóteles no dejó un área del conocimiento libre sobre la que no escribiera. Escribió de economía, escribió de administración, escribió de una incipiente biología con clasificaciones taxonómicas que, claro, eran muy extrañas, evidentemente, para la actualidad, o son muy extrañas para la actualidad, pero Aristóteles no dejó nada, escribió de poesía, de política, de lógica, de nociología o teoría del conocimiento, vamos, yo creo que es la mente más universal que ha existido, y bueno, a la diferencia o a diferencia de Platón, la forma en que va a argumentar Aristóteles, pues es algo que es algo más palpable. Fíjense muy bien. Lo primero es un estudio de la lógica. En Platón no hay tal. ¿Por qué? Porque Platón escribe en diálogos. Si ustedes se acercan a leer algún texto de Platón, todos sus textos son diálogos. Siempre hay un personaje y un personaje tiene una posición, otro personaje tiene otra posición y están confrontándose, dialogando entre ellos, pues para saber o llegar a alguna conclusión. En el caso de Aristóteles no se va a utilizar esa figura incluso literaria, sino que se va a hablar de algo ya más riguroso. Por eso, leer a Aristóteles es difícil porque es un estilo muy árido, pero lo que va a decir Aristóteles va a ser fantástico. Fíjense muy bien. Aristóteles va a fundamentar lo que es la lógica. ¿Qué es la lógica? Pues la lógica es el estudio sobre la forma del pensamiento. A Aristóteles le va a interesar particularmente que lo que nosotros podemos decir
o lo que nosotros podamos argumentar, lo podemos argumentar con un razonamiento. Es decir, ya no simplemente se trata de decir una idea sin más, sino que esa idea que vamos a decir la tenemos que argumentar para llegar a una verdad, porque además va a ser un razonamiento deductivo donde necesariamente si las premisas son verdaderas, la conclusión también va a ser verdadera. Entonces Aristóteles, por unos tratados que se conocen como organón, organón en griego, bueno, haciendo la traducción significa instrumento. Al final del día, la lógica solo va a ser eso, un instrumento para llegar a la verdad. De ahí que se diga que estamos hablando de teoría del conocimiento, porque recuerden, el concepto de verdad es uno de los conceptos de la teoría del conocimiento. Bueno, entonces fíjense, por ejemplo, esta gran figura que va a surgir aquí con Aristóteles, el silogismo. Bueno, voy a quitar esto mejor, no. Lo que está de amarillo son las premisas, es lo que les mencionaba hace un momento. Y quiero ilustrarlo con este silogismo que es universalmente conocido, que dice lo siguiente: premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Sócrates es hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Esta fue una forma de justificación de Aristóteles para decir que si procedíamos lógicamente, necesariamente íbamos a llegar a una verdad. Y en sus estudios de lógica, comienza hablando de categorías, de conceptos, de cómo tenemos o podemos clasificar las palabras para hacer construcciones más complejas, tales como una proposición. Esta es una proposición, un enunciado. Entonces, aquí lo que nos interesa de la lógica, o lo que hay que resaltar de Aristóteles respecto a la lógica, es el sustento que la lógica proporciona para poder hablar de verdad. ¿Ok? Y claro, eso nos suena muy coherente, la verdad es que suena muy coherente, pero también cuando llegamos a la metafísica, aquí ya las cosas comienzan otra vez a ponerse algo complicadas, más o menos como con Platón. Fíjense muy bien. Aristóteles tiene un libro propiamente que actualmente podemos encontrar como metafísica y tiene otro sobre la física. En el estudio sobre la física es donde Aristóteles pues habla sobre la naturaleza y habla también sobre la física, lo que actualmente conocemos como el estudio de la física, la ciencia física por excelencia, la ciencia exacta. Y ahí en la física, Aristóteles, por ejemplo, va a definir lo que es el movimiento. Fíjense, lo que es el movimiento. Ese concepto de movimiento no se va a redefinir sino hasta el siglo XVII con Isaac Newton, ¿ok? Pues fíjense, todo el impacto que tuvo Aristóteles por siglos y siglos. Ahí habla de la naturaleza. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque hablar de la naturaleza significa hablar de este mundo en el cual nos encontramos nosotros. Pero Aristóteles tiene otros textos que más tarde alguien decidió simplemente llamarles metafísica, porque, digamos, en el librero, estos textos los puso después de la física y pues en realidad etimológicamente eso es lo que significa metafísica, lo que está más allá de la física, pero tiene sentido incluso. En la metafísica no va a hablar de la naturaleza y no va a hablar de este mundo, no va a hablar del movimiento, sino que va a pensar Aristóteles qué es lo que sustenta a este mundo. Por eso les dije que la teoría del conocimiento siempre va de la mano con otra disciplina filosófica, que es la ontología o la metafísica, la explicación que tenemos sobre lo que existe. Porque una cosa es decir verdad o falsedad sobre lo que existe y otra cosa es hablar sobre lo que existe en sí mismo. ¿De acuerdo? Y para Aristóteles, en la metafísica, bueno, él va a tener su teoría de las cuatro causas. Nos va a decir Aristóteles que identificando estas cuatro causas, podemos identificar absolutamente todo. La primera de ellas es la esencia. Fíjense, Aristóteles va a decir, todo tiene una forma. Y esa forma, fíjense muy bien, la palabra forma en griego significa eidos, significa idea. Por lo tanto, todo tiene una idea. La idea del ser humano, decimos
Hombre, pues decimos humanidad. La universalidad, ¿ok? Todo tiene una idea. Pero para que haya una idea, debemos reconocer a la materia, que podríamos decir el sujeto o el objeto. Esa es la segunda causa. La primera causa es la esencia, la segunda causa es la materia. La tercera causa es el principio del movimiento. ¿Qué es lo que genera, fíjense muy bien, qué es lo que genera el movimiento en dicha cosa, ¿vale? Y finalmente la cuarta causa, la causa final. Lo voy a explicar con un ejemplo que da el mismo Aristóteles, aunque lo da en otro sentido. Él nos habla, fíjense muy bien, de la semilla y el árbol, aunque ahí lo está tratando como acto, lo que está en potencia y lo que está en acto, lo que es en potencia, lo que es potencialmente, y lo que está en acto, lo que es ahorita, en este momento. Pero fíjense bien, si nosotros pensamos una semilla, pues esa semilla, en esencia, es algo más que semilla. En esencia, ya es el árbol mismo, ¿ok? La materia, pues dirá Aristóteles, en algún momento lo podemos reconocer como semilla y en otro momento lo vamos a reconocer como árbol. El principio del movimiento es el cambio, el crecimiento, el desarrollo que se da de la semilla hacia el árbol, y la causa final, bueno, la causa final de la semilla es convertirse en árbol, ¿ok? Entonces, esto es fundamental. Esta teoría de las cuatro causas la va a retomar Tomás de Aquino. De hecho, si mal no recuerdo, es en el producto, creo que 13, 14, donde se les pide que hagan una breve reflexión sobre la teoría de las cuatro causas, pero enfocadas ya en la educación. Bueno, pues podríamos decir, la esencia es lo que se enseña, la materia, pues son los educandos, el principio del movimiento es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la causa final, pues es para adquirir conocimiento, ¿de acuerdo? Y otro de los elementos que se destacan de la metafísica es, bueno, que aparece la figura del motor inmóvil, que no es otra cosa, diría Aristóteles, algo que en algún momento generó movimiento, aunque él no se movió nunca. Y es pues lo que va a ser Dios en la Edad Media. Entonces les decía, estos autores, como Platón y como Aristóteles, van a ser el fundamento de la cultura occidental, ¿ok? Aunque nosotros pasamos por un proceso de conquista, llegaron los españoles, etcétera, aquí teníamos otras culturas. Bueno, es innegable en la actualidad lo que ha hecho Platón y lo que ha hecho Aristóteles por toda nuestra cultura occidental. Platón va a ser retomado en la primera etapa de la Edad Media, básicamente con el Imperio Romano, y va a ser hasta San Agustín, les mencioné hace un momento. Va a haber otro autor que se llama Plotino, que igual va a revitalizar las ideas de Platón, pero va a ser sobre todo en los primeros 400 años después de Cristo. Y en los años posteriores, el que va a tener el gran empuje va a ser Aristóteles. De hecho, ahorita vamos a ver algunos autores. Fundamentalmente con Tomás de Aquino, que fue el que se dedicó a reinterpretar todo lo que dijo Aristóteles, pero desde una parte teológica, es decir, para encontrar fundamento al concepto de Dios, porque bueno, eso era lo que interesaba en la Edad Media y así fue como se hizo. Entonces, fíjense, con esto llegamos a la parte del producto 3, realismo y nominalismo. Esto es lo que se conoce como el problema de los universales. Esto a la fecha no tiene pues una solución, quiero que lo sepan. Se pensó en la Edad Media, pero a la fecha no tiene una solución. Actualmente todavía hay autores que hablan, ahorita lo que está en boga, alumnos, es el realismo. Lo último que se ha dicho es sobre el realismo y es lo que ahorita en 2021 está de moda filosóficamente, el realismo. Todos los que quieren estar a la vanguardia ahorita se están dedicando, fíjense, a estudiar un concepto que se estudió en la Edad Media, pero que claro, son conceptos muy importantes. ¿De qué se trata el problema de los universales? Bueno, es una cosa bien compleja que sí se les ocurrió a los medievales, a eso que solemos decir, a esa etapa del oscurantismo, y no hay nada cosa más equivocada. En la Edad Media no hay oscurantismo,
En la Edad Media, en las universidades ya había revueltas estudiantiles, incluso peores como las que tenemos ahora. Entonces, la Edad Media es una cosa, pues, fascinante. Pero bueno, eso es un prejuicio, que si ustedes ya lo saben, nunca más hay que andar cometiéndolo. La Edad Media no es oscurantismo. Se van a proponer este problema fundamental. ¿Cómo lo que yo pienso lo puedo expresar con la palabra? ¿Y cómo eso que yo expreso con la palabra realmente está reflejando eso que yo estoy señalando del mundo? Es decir, ¿cómo voy a encontrar una coherencia entre mi idea, entre lo que estoy diciendo y lo que realmente es el mundo? ¿Cómo voy a tener la certeza de que cuando nombro el mundo, realmente lo estoy nombrando? ¿Cómo voy a tener una certeza de eso? ¿Y qué tal que sea solamente flatus vocis, lo que ellos decían, el puro sonido, las meras ondas que estoy haciendo con mis palabras? ¿Y qué tal que eso no llega a la mente? Bueno, había mucho tiempo para pensar en aquel tiempo, desde luego, pero fíjense, de esto van los conceptos. Y voy a centrarme porque hay varias definiciones de estos conceptos. Voy a concentrarme en las definiciones que aparecen en la guía, pero ya les digo que pues ahorita el realismo se le conoce como nuevo realismo y tal cosa, pero vamos a trabajar sobre lo que tenemos. El realismo. Bueno, el realismo exagerado sostiene que hay conceptos universales en la mente y cosas universales en la naturaleza. Es decir, para el realismo no depende mejor dicho, para que la piedra exista, para que un árbol exista, no depende que haya un sujeto que lo tenga que conocer. ¿Por qué? Porque la piedra es independiente al sujeto. ¿Ok? Fíjense, eso es lo que nos dice el realismo. No se requiere de un sujeto para poder decir que el mundo existe. El mundo existe por sí solo y se mantiene por sí solo. No se requiere de un sujeto que lo conozca. En cambio, ¿qué nos va a decir el nominalismo? El nominalismo, por consiguiente, niega la existencia de conceptos abstractos y universales y rechaza admitir que el intelecto tenga la facultad de engendrarlos. Lo que llamamos ideas generales solo son nombres, meras designaciones verbales, flatus vocis, que sirven como etiquetas como etiquetas a colecciones de cosas o a series de acontecimientos particulares. Aquí está la clave. Rechaza admitir que el intelecto tenga la facultad de engendrarlos. Es decir, que en el nominalismo lo único que interesa es nombrar las cosas, una mera designación, pero no le importa si esa designación está en el mundo o está en la mente, ¿ok? Y la otra parte, el conceptualismo, admite la existencia en nosotros de conceptos abstractos y universales, pero sostiene que no sabemos si los objetos mentales tienen o no algún fundamento fuera de nuestras mentes, o si los objetos individuales en la naturaleza poseen respectivamente y cada uno por sí mismo las realidades que concebimos como efectivas en cada uno de ellos. Es decir, el realismo va a decir, el objeto existe por un lado y no estoy muy seguro si existe el sujeto, pero el objeto sí existe. El nominalismo nos va a decir, lo único que existe es el poder nombrar a ese objeto. Y el conceptualismo lo que va a decir es, sé que hay conceptos o sé que hay ideas abstractas, universales, pero no estoy segura si esto solo se da mentalmente. ¿Ok? Entonces, este va a ser el problema de los universales. Reitero, es un problema que va a quedar abierto y que en la actualidad todavía da mucho que pensar a los filósofos contemporáneos. Y bueno, pues aquí es básicamente dar esas definiciones, no se les pide más en el producto, pero bueno, esto va a ser, este problema de realismo y nominalismo es lo que va a intervenir sobre todo para estos autores. Estos autores, todos ellos medievales, van a tener sus propios
sus propios problemas, sus propias formas de abordar el conocimiento, por una sencilla razón. Hay algunos que ustedes aquí ya pudieron darse cuenta, son denominados como santos. San Buenaventura, Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, San Anselmo, etc. Y todos estos van a tener por particularidad, aquí ya no me voy a tener a decir cualidades de cada uno, sino que voy a contextualizarlos. Van a tener por particularidad el encontrar fundamento, en el encontrar un fundamento para el concepto de Dios. Pero hay otros que lo harán de forma más racional, como por ejemplo va a ser el caso de Occam. De hecho, alumnos, les recomiendo un par de documentos. Todos tienen que ver con lo mismo. El primero es, si pueden, lean el libro El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, y fíjense, se llama El nombre de la rosa por la cuestión del nominalismo. Bueno, El nombre de la rosa de Umberto Eco, un autor italiano, pero, bueno, sí es un libro extenso, no sé, 500 o 600 páginas. Es una novela que les ilustra muy bien cómo era la vida en la Edad Media y con un problema bien concreto. Ahorita les digo cuál. Pero si no tienen posibilidad ahorita de leer el libro, pueden buscar la película que lleva por nombre lo mismo, El nombre de la rosa, la película. No recuerdo ahorita el actor, pero sí es muy, muy famoso y la película está bien elaborada. Y bueno, fíjense, por ejemplo, ahí la gran polémica entre Occam, digamos, entre Occam y entre Tomás de Aquino, entre los franciscanos y los dominicos. Fíjense en qué se ponían a pensar en la Edad Media. Jesús, en algún momento de su vida, tuvo una risa, se rió, y unos van a decir, es que en la Biblia no dice ni una cosa ni otro, pero por ejemplo, para los franciscanos, la risa era algo oportuno porque libera el alma, etcétera, pero para los dominicos era todo lo contrario. La risa es lo que deforma el rostro y por lo tanto hay que alejarnos de ello. Entonces, todos los discursos que se hicieron por parte de estos autores era de qué manera podemos conocer mejor a Dios. Los tres principios, la bondad, la verdad, etcétera. ¿Ok? Van a ser autores importantes. Tomás de Aquino va a escribir una obra brutal, brutal. Mentiría si yo les he dicho que he leído todo Tomás de Aquino. La verdad es que he leído lo más esencial, porque yo no sé cómo le hacía. Murió de 49 años, pero ya toda su obra conjunta son como 50 tomos y cada tomo son de 500 páginas. ¿Ok? Entonces es una cosa bestial. Occam, por su parte, por ejemplo, va a escribir pequeños tratados, tiene un tratado de lógica, tiene un tratado contra el Papa, fíjense muy bien, en la Edad Media ya hay ideas políticas que se presentan para hacer una crítica a las formas de gobierno, que en ese momento pues también eran despóticas, y en este caso por la institución Iglesia. Vamos, estos autores ahí en la guía afortunadamente vienen definidos en cuanto a sus principios de forma muy breve, pero es que estudiar esta época de la filosofía es especializarse en ella misma, ¿ok? Entonces, de estos autores, por ejemplo, también de Averroes, ¿qué es lo que va a hacer? Se la va a pasar trabajando la parte aristotélica, solo que estos dos tienen una particularidad, son autores árabes. En algún momento también se da una parte de la filosofía árabe en la Edad Media y son con estos autores que van a recuperar textos, sobre todo de Aristóteles. Pero aquí, para terminar, ¿cómo se estructura las tres ideas más importantes y desde luego con ello las tres ideas más importantes para la teoría del conocimiento en esta gran época? Bueno, por un lado va a estar, y en primer lugar, la idea de Dios. En un segundo momento va a estar la idea de mundo y en un tercer momento la idea de ser humano. El ser humano es lo que menos importa en la Edad Media. Lo que más importa es Dios, luego el mundo
y ya si nos alcanza, decimos algo sobre el ser humano. Pero todo esto va a cambiar. Todo esto va a cambiar, alumnos, cuando lleguemos. Bueno, antes del racionalismo vamos a tener el Renacimiento, pero vamos a adelantarnos un poco más porque de lo contrario no voy a alcanzar a decirlo. El racionalismo es cuando llegamos al siglo XVII. Son 3 autores, René Descartes, francés, Baruch Spinoza, holandés, y Leibniz, alemán. Estos 3 autores, fundamentalmente, todos ellos del siglo XVII, van a ser autores que pertenecen al racionalismo y se van a caracterizar por una cuestión, porque la fuente principal del conocimiento va a ser la razón misma. Fíjense, acá las cosas ahora van a cambiar por completo. Esto, y con René Descartes es lo que se inaugura como el proceso de la modernidad, ¿ok? Actualmente no estamos en la modernidad. Ahorita, en 2021, somos contemporáneos y tal cosa. En el siglo XVII se dio el paso a la modernidad. De alguna forma, porque se deja la Edad Media de un lado. Pero bueno, René Descartes, el principal autor de esta postura, y que también fue un matemático, si alguna vez estudiaron geometría analítica, el plano cartesiano, pues se lo debemos a este filósofo francés, y también la ciencia, a René Descartes, le debe el método científico, porque en 1632 escribió un libro que se llama El discurso del método, donde va a decir Descartes, se necesitan 4 pasos para poder verificar que efectivamente hemos procedido por el principio de razón. Entonces dice Descartes, no necesitamos a los sentidos, no necesito yo fiarme de los sentidos porque de hecho los sentidos me engañan. Lo que para mí algo puede estar frío, para alguien puede estar caliente. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a hablar de verdad cuando los sentidos nos engañan? Va a decir Descartes, lo que tenemos que hacer es proceder por el principio de razón, utilizar el raciocinio en su máxima expresión y a partir de ello fundamentar todo lo que hay y todo lo que existe. ¿De acuerdo? Otro de los autores, fíjense muy bien, Baruch Spinoza escribe un libro que se llama Ética demostrada según el orden geométrico. Ética. Su libro habla de ética, pero demostrada según el orden geométrico. O sea, que el método que siguió Spinoza para fundamentar su ética, pues fue un método racional. Que no se diga que al hablar de ética hablamos de cosas subjetivas. No, hablamos de elementos puramente racionales. Y parte, por ejemplo, una definición, luego viene el corolario y lo que puede sustentar a esa definición. Y lo va haciendo de una forma muy puntual, muy puntual, que la verdad es que es sorprendente leer ese texto. Y el otro gran racionalista, Leibniz. Leibniz va a tener otro gran descubrimiento también matemático y es sobre todo por lo que se recuerda a Leibniz en la ciencia, porque va a descubrir el cálculo infinitesimal, cosa que también hizo Newton, ¿ok? El cálculo, lo que en la prepa alguna vez estudiamos, bueno, pues desde el siglo XVII también con esos autores. En una palabra, el racionalismo significa que la fuente del conocimiento y de aquello que pueda ser sustentado como conocimiento tiene que ser por principios de razón. Si se procede por otro medio, vamos a estar en un error. Y esto es lo que va a decir el empirismo. La gran diferencia, bueno, es que en el empirismo, alumnos, evidentemente, la fuente del conocimiento va a ser la experiencia, pero esto no significa que para los empiristas no existan las ideas, sino que para ellos las ideas las obtenemos por medio de nuestra experiencia, por medio de nuestros sentidos. Los autores principales del empirismo es David Hume, escocés, Locke, inglés, y Berkeley, ¿ok? Estos 3 autores
todos ellos en Reino Unido van a ir a la contra de lo que va a decir la parte continental. Y fíjense muy bien, esos autores también van a buscar fundamentar cómo vamos a obtener el conocimiento, pero lo van a hacer por una parte, digamos, incluso más humana. Es decir, nos vale, o sea, tiene valor lo que diga nuestra experiencia. No la podemos hacer a un lado. No podemos partir de principios a priori, que sería algo como lo que decía Platón, la reminiscencia, pues solamente hay que recordar lo que ya sabíamos. No, sino que ellos van a decir, David Hume, nuestra mente es una tabula rasa, una hoja en blanco, y con nuestra experiencia es como la vamos a poder ir acrecentando, ¿ok? Racionalismo y empirismo, las dos grandes vertientes de la modernidad y que van a ser las dos grandes fuentes, pues para todo lo que se va a decir posteriormente respecto al conocimiento. Y cuando se pensaba que esto iba a quedar así, pues va a venir un gran alemán, bueno, alemán porque escribía en alemán. Sin embargo, Königsberg actualmente pertenece a Rusia, es una ciudad que pertenece a Rusia. Pero Immanuel Kant escribió en alemán, pensó en alemán, actuaba como alemán, entonces de ahí que venga la designación del gran filósofo alemán. Kant lo que va a hacer, alumnos, es una síntesis, fíjense muy bien, entre el racionalismo y el empirismo. Va a tomar las mejores ideas del racionalismo y va a tomar las mejores ideas del empirismo. En algún momento, cuando Kant comienza su obra filosófica, ya en el siglo XVIII, va a decirnos, pues la verdad es que yo era un racionalista, yo estaba de acuerdo pues con lo que decía Descartes, hay que proceder por principios racionales y tal cosa, pero cuando leí la obra de David Hume, me di cuenta de que David Hume me había despertado del sueño dogmático. ¿Qué significa esto? El dogma es lo que se enseña por imposición, lo que no se razona, lo que no se critica, ¿ok? Como en la iglesia, por ejemplo, en la religión. No nos adentramos en ello. Y va a decir Kant, para poder hablar entonces de conocimiento, debemos hacer una distinción. Y esta va a ser la distinción que hasta la fecha sigue presente. Una cosa va a ser el fenómeno y otra va a ser la cosa en sí. Ya no se va a hablar de mente, ya no se va a hablar de metafísica, de mundo, de Dios, de ser racional, de ser empirista. No, se va a hablar de un fenómeno y de la cosa en sí. El fenómeno es lo que se manifiesta y eso que se manifiesta, alumnos, puede ser algo físico, como un volcán haciendo erupción, pero también algo social, una protesta social, por ejemplo, una manifestación. El fenómeno es lo que nos es palpable y fíjense muy bien, solamente se puede hacer conocimiento cuando se está estudiando un fenómeno educativo, un fenómeno biológico, un fenómeno matemático, solamente cuando se estudia un fenómeno. Si el estudio procede sobre algo que va más allá del fenómeno, de algo que nos es palpable por la razón y por la experiencia, entonces, ¿quién sabe de qué estemos hablando? A lo mejor estamos hablando de teología, a lo mejor no. A lo mejor estamos hablando de cosas como los horóscopos o qué sé yo, a lo mejor no. Pero esas son las condiciones y los requisitos. Lo que se puede conocer es el fenómeno. Pero va a decir Kant, pues sí, también era imposible dejar toda la tradición a un lado. Va a haber algo que se llama la cosa en sí. La cosa en sí va a ser la esencia del fenómeno. Y la gran aportación de Kant es que la esencia o la cosa en sí del fenómeno no se puede conocer, solamente se conoce el fenómeno en sí mismo, cosa que obviamente unos alemanes más tarde le van a decir a Kant que se equivocó, que la cosa en sí también se puede conocer, pero eso ya va a ser en el siglo XIX. Y la gran pregunta que se va a hacer Kant es la siguiente: ¿es posible la metafísica como ciencia? Y la respuesta va a ser que no, porque la metafísica de lo que se encarga es de pensar
mientras la ciencia de lo que se encarga es de conocer por principios racionales y por principios que puede fundamentar. ¿De acuerdo? Y bueno, alumnos, yo no quería dejar que se quedaran con unas lecturas que en muchas ocasiones pues no alcanzan a tener el contexto apropiado, y a veces no sabemos por qué viene uno y por qué lo otro, y por qué de pronto de Aristóteles nos pasamos al nominalismo. Entonces, pues esto es básicamente lo que yo quería hacer, contextualizarlos, y pues como lo dije al inicio, para los alumnos que no han empezado todavía los productos, espero que con estas explicaciones lo puedan hacer. Son varios productos los que nos pide la materia, pero bueno, estoy seguro que aún hay tiempo. Alma, Eric, sé que ustedes ya van algo avanzados, pero nos quedan unos 2 minutos. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión, se los agradecería. No, bueno, solo una duda. Entonces, ¿podríamos decir que las ideas de Kant son las más aceptadas actualmente o son las que más se practican actualmente porque fusionan, por decirlo así, el racionalismo y el empirismo? De alguna manera podríamos decir eso, Eric. Evidentemente, durante el siglo XIX se le va a criticar muchísimo a Kant, y le van a decir que la síntesis que él buscó no fue la más adecuada, pero cuando lleguemos al siglo XX va a haber fundamentalmente una línea filosófica que se conoce como fenomenología. Esa fenomenología va a retomar los principios de Kant, pero los va a actualizar de otra manera. Desafortunadamente no podríamos decir que Kant es el autor actual y contemporáneo para la teoría del conocimiento, pero sí podemos decir que sin Kant, lo que actualmente entendemos por conocimiento y la forma en que procedemos para hacer conocimiento, no la entenderíamos. O sea, Kant es el gran pilar de lo que el conocimiento es en la actualidad. Es base del conocimiento actual. Exactamente, para lo que el conocimiento es actual. Y sobre todo, ¿por qué? Por la definición que hizo del fenómeno. Cuando yo doy las clases de metodología de la investigación, no importa de qué área sea, lo primero que les digo es, debes identificar un fenómeno a estudiar. Si no se estudia un fenómeno, no se estudia un problema, y por lo tanto no hay investigación. Y ahorita en 2021, todas las investigaciones que se hacen, tanto en ciencias sociales como en ciencias exactas, abordan un problema o abordan un fenómeno. El fenómeno y el problema va de lo mismo, y si no hay tal, no hay avance. Así es como funciona el conocimiento, identificando fenómenos, se clasifican, se dan definiciones, se hacen teorías al respecto, tal cuestión. Sí. Muchas gracias, Eric. Gracias. Alma, ¿alguna cuestión? Buenos días, maestro. No sé si me podría repetir cómo se aplica la teoría de las cuatro causas en la educación, por favor. Sí, es que eso, bueno, espero que no haya alguna otra clase, nos podemos tomar un par de minutos más, espero que no haya programado otra clase. Lo que decía Alma es que en la teoría de las cuatro causas, la esencia, o la causa formal es lo que se enseña. La causa formal es la idea, es lo que se enseña. La causa material es el objeto donde se va a aplicar esa forma. Y ese objeto no es otra cosa sino el educando, el sujeto que va a aprender. Ahora, la tercera causa, el principio de movimiento, la tercera causa, es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y la causa final, o la cuarta causa, la causa final es el para qué. ¿Para qué proceder con todo esto? Pues para que haya sujetos que aprendan, sujetos con aprendizaje. Entonces, es como un circulito, ¿de acuerdo? Esta teoría de las cuatro causas es un círculo. Si no hay quien lo enseñe, no hay tal.
Si no hay quien lo aprenda, no hay tal. Si no se da este binomio de enseñanza-aprendizaje con sus respectivos pros y contras, tampoco hay tal, y la causa final es el para qué. ¿Para qué queremos que esto se aplique? ¿Para qué queremos que esto se presente? Bueno, simple y llanamente, para tener, pues podríamos decirlo ya en términos contemporáneos, para tener a mejores seres humanos. De eso va la enseñanza. Si no, pues no tendría sentido. En términos, lo más sintético que pude decirlo, Alma, sería de tal forma. Gracias, maestro. Perfecto, alumnos. Pues les agradezco muchísimo que hayan podido atender a la sesión. A los que van a ver la grabación también les agradezco mucho su tiempo. Hoy es día miércoles, la materia cierra el próximo domingo. Bueno, todavía quiero decirles que si por alguna razón van algo retrasados en algún producto, yo todavía el domingo en la noche, alrededor de las 9 de la noche, entro a la plataforma para evaluar. Evidentemente entro en la mañana, al mediodía, pero sobre todo en la noche, para evaluar y que tengan la posibilidad o habilitado el espacio para que hagan las autoevaluaciones y no se queden sin esa parte. Pero sí, más o menos a las 9 de la noche entro, me tardaré 1 hora y media en lo que hago la revisión. Esto lo digo solo por si tienen algún imprevisto, tal cosa, y lo dejamos todo para el último. Bueno, pues ahí reciban ese apoyo de mi parte y no se queden sin la autoevaluación. De cualquier manera, concretamente con ustedes, Alma, Eric, en los productos en los que vamos avanzando, si tienen alguna duda, escríbanme. Si antes de hacer la evaluación, el producto en sí mismo, algo no les queda claro, escríbanme y por ahí les pongo un mensajito, lo más concreto que se pueda, pero clarificador para el mismo producto. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo, que tengan un excelente día y seguimos trabajando. Gracias, maestro. Buen día. Gracias, maestro. Hasta luego, que estén muy bien. Salud.